Queridos hermanos y hermanas, muy bienvenidos a su clase de predicación expositiva. Deseo que Dios les esté bendiciendo en este martes 29 de marzo del 2022. Damos gracias a Dios por la vida que nos permite tener. Así es que bueno, vamos a arrancar la clase porque tenemos que ir avanzando para ir analizando cada uno de los puntos que el sermón expositivo requiere para poder transmitir la palabra del Señor. Así que vamos a pedir a Dios su bendición y quiero pedirle, Anabel, si quieres, por favor, orar a Dios y presentar esta clase delante de Él, por favor. Bien, oremos. Bendito Padre, que estás en los cielos y que estás aquí con nosotros. Señor, venimos delante de ti para darte gracias, Padre, por este día que tú nos has regalado. Te agradecemos, Señor, por esta clase en la que podemos comenzar, en la que podemos seguir aprendiendo un poco más de ti, Padre. Señor, te pedimos una gran bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones para que cada palabra que sea hablada tenga cabida dentro nuestro y que podamos ponerla en práctica. Señor, una gran bendición para nuestro maestro, que te dé sabiduría para poder explicarnos y que nos dé el entendimiento a nosotros para poder entender lo que tú quieres transmitirnos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos y te agradecemos por todo esto. Amén. Muchas gracias, Anabel. Dios te bendiga. Muy bien. Voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Vamos a trabajar ahora un poquitito. Vamos a ir desarrollando algunas ideas de la clase. Bien, quiero compartir con ustedes estos conceptos que nacen de lo que vendría a ser una predicación eh, bíblica. Ya planteamos, hermanos, que eh, el sermón tiene que nacer de una idea general. Eso es fundamental para poder transmitir con claridad la palabra de Dios. Trabajemos mucho en desarrollar ideas que nos permitan a nosotros poder explicar con mayor claridad. Pero también no debemos olvidar que la predicación bíblica eficaz requiere visión, imaginación y sensibilidad espiritual. Necesitamos ampliar nuestros horizontes siempre, desarrollar nuestra imaginación de tal manera que podamos hacer que el texto bíblico pueda cobrar vida y necesitamos una sensibilidad espiritual para poder discernir la idea principal que queremos plantear, ¿no? Y también la manera en que nuestros oyentes van a captar ese mensaje bíblico. Aunque se requiere toda una vida de contacto con las escrituras, toda la vida somos aprendices de la palabra de Dios y también se requiere toda una vida para que la gente pueda madurar en la predicación. El aprendiz o los que estamos iniciando en este ministerio de la predicación necesitamos cierta ayuda específica para poder comenzar. Eh, Esta ayuda, hermanos, es fundamental. Esta ayuda es la que, bueno, la que ahora estamos recibiendo en clase en el seminario y necesitamos saber a dónde arrancar. Y yo quisiera pedirles que ustedes puedan aprender esta metodología, que puedan tenerla como base, que puedan, como lo dije en una clase, quienes ya han predicado, tener la capacidad de quitar los vicios que a veces uno va desarrollando, ¿no? Las estructuras que a veces no son las correctas, pero nos acostumbramos a ellas, que yo pediría que por favor pudiesen considerar la oportunidad de quitarlas. Y en el caso de quien nunca ha predicado, ¿no? Poder aprender este bosquejo, esta forma de una manera
que se la tatúen, diría yo. Y bueno, una vez que tengan esta forma, ya ustedes después puedan compartir. Siempre se necesita alguien que nos ayude. Para esta consulta, cada individuo, cada persona, cada predicador debe aportar su mente, su espíritu, su experiencia. Debemos aportar todo lo que somos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, no solo de la escritura, sino de la vida misma. Uno tiene que aprender a capitalizar todos estos aspectos. A partir de una práctica repetida en la difícil tarea de pensar, de reflexionar, de meditar, no es fácil esta tarea. Hay que hacerlo de manera constante porque cada vez que armamos un sermón o armamos una reflexión, pues siempre tenemos que pensar y repensar nuestras ideas, buscar la idea principal, ¿no? Y cómo la vamos a desarrollar, etcétera. Por eso es que cada alumno y cada alumna debe de desarrollar su propio método de trabajo. Debemos desarrollar, hermanos, nuestra propia metodología, ¿no? Cómo cada uno de nosotros va a desarrollar el aprendizaje, cómo cada uno de nosotros va a plasmar las ideas, cómo cada uno de nosotros va a transmitir esas ideas, ¿no? Que son fundamentales para nuestro auditorio. Eh, Tienen que aprender a ser metódicos en su, en su, en su forma, ¿no? Cuando uno es muy disperso, ¿no? Cuando uno hace mil cosas a la vez y es muy disperso en sus tareas, en sus actividades, es muy probable que esa personalidad también la transmita en el sermón. Y el sermón también se convierte en algo disperso, con muchas ideas, con muchas ilustraciones, con muchas anécdotas, con muchas cosas, ¿no? Pero que necesitamos sistematizar. Necesitamos armar un propio método de trabajo. Los que ya tenemos muchos años predicando, ya armamos nuestros propios métodos de trabajo. Evidentemente ahora son muchos más ágiles o mucho más rápidos de cuando iniciamos. Así que solamente la experiencia. Así que debemos aportar cada uno nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra experiencia. Bien, teniendo como base estas reflexiones iniciales, ¿no? Quiero compartirles a ustedes de manera paulatina cuáles son las etapas en la preparación de un sermón expositivo. Ya vimos la principal, la importante, tener la idea principal, tener el tema principal de qué queremos hablar es casi tener ya el 50% del camino recorrido. Ya nada más nos faltaría armar el otro 50%, ¿no? Tener la idea principal, ya estamos de gane porque ya tenemos el 50% del sermón que queremos compartir. ¿Cuáles son las etapas de preparación en un sermón expositivo? Primero, vamos a ir de a poquito desarrollando cada uno, ¿no es cierto? Primera etapa, debemos escoger el pasaje en que basará el sermón. Este punto, hermanos, es en función de que primero nació la idea. ¿Recuerdan ustedes en la clase anterior que les dije que las ideas o el desarrollo de esta etapa preparativa puede ser de dos maneras? La primera es, primero nace la idea y con base en esa idea buscamos el texto bíblico o el pasaje de las escrituras, o viceversa. Primero leemos las escrituras en nuestra meditación de ellas y después de esa predicación, perdón, de esa reflexión, recién ahí nace nuestra idea. Bien, lo que vamos a ver ahora es lo primero. Ya tenemos una idea, ¿no? Ya planteamos la idea, ya nació de nosotros una idea. Ok, ahora necesitamos buscar un pasaje de la escritura que apoye esa idea. Ok, primero nace la idea,
primero. La tenemos en la mente, la masticamos, decímoslo, y con base en eso, entonces tomamos la Biblia y empezamos a buscar el pasaje en que vamos a basar nuestro sermón. Y las preguntas son fundamentales. Debemos guiarnos siempre con estas preguntas. ¿De qué voy a hablar? Porque con base en eso, en la idea general que uno tiene, es como uno va a buscar ah, el mejor pasaje que nos ayude a esto. Segunda pregunta, ¿de qué pasaje de las Escrituras les traigo mi sermón? No todos los pasajes, hermanos, insisto, deben ser muy cuidadosos con eso. No todos los pasajes de la Escritura pueden respaldar la idea que nosotros queremos dar. ¿Ok? Entonces, asegúrense de que el pasaje de las Escrituras donde van a extraer o van a plantear el sermón que quieren compartir, asegúrense de no forzarlo, no forzarlo. Si bien es cierto, usar una concordancia bíblica, que les platicaba que la concordancia son aquellas hojas que aparecen al final de algunas Biblias. No todas las Biblias lo traen, pero al final de algunas Biblias aparecen unos temas, ¿no? Aparecen títulos de muchos temas, muchos temas, y de cada tema vienen los pasajes de la Escritura que hablan de ese tema o de esa palabra. Tengan cuidado, porque no se trata de tomar una concordancia, y si quiero hablar de la fe, por ejemplo, busque la palabra fe en la concordancia y todos los textos de la Biblia que hablen sobre la fe, tengo que hablar sobre ellos. No, no, recuerden que vuelvo a repetir una vez más, el sermón expositivo solo se basa en una porción más o menos larga de un tema de las Escrituras. ¿Ok? Entonces, escoger el pasaje implica de qué voy a hablar, cuál va a ser ese pasaje que voy a extraer y la gran pregunta, ¿no? Que todos tenemos, todos los predicadores tenemos. ¿Es fácil encontrar textos para predicar? Y la respuesta es no, no, no porque, insisto, o sea, ah, cuando nosotros abrimos el texto sagrado, nos enfrentamos con un montón de posibilidades, con un montón. Y estas posibilidades, ¿no? Una suena más linda que la otra o más tentadora de poder usar como texto base para mi sermón. Así que no siempre es así, porque incluso aunque vos tengas la idea, ¿no? Y, y busques una concordancia, a veces ni así, ¿no? A veces vos abrir las escrituras y lees y lees y lees y no encontrás, no encontrás, no encontrás. No es fácil, hermanos. No es fácil encontrar al menos el texto adecuado, el pasaje adecuado de la Biblia que va a respaldar con claridad nuestro sermón. Este escritor que ya he hablado de él, Spurgeon, Charles Spurgeon, decía de manera metafórica lo siguiente, y me parece interesante poder siempre tomarlo en cuenta para que ustedes no se frustren, ¿no? Una de las cosas que a veces tiene el predicador o predicadores que se frustran porque no encuentran cuál es el pasaje adecuado, y a veces usamos el pasaje menos adecuado para nuestra idea y entonces como que nuestro sermón no fluye. Spurgeon decía, no es que falten, no es que falten, todo lo contrario, son demasiado abundantes, son demasiado abundantes. Es como si un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor, una sola flor. No sabría cuál escoger, no sabría cuál coger que fuera mejor, ¿no? Cuál tomar, porque una sería más linda que la otra. Y este gran predicador, ¿no? Este gran predicador decía, así me ha pasado a mí, al tratar de buscar un texto para un sermón, he pasado horas y horas
escogiendo un texto entre muchos, lamentando que hubiera tan solo un domingo cada 7 días. Quise respetar la cita textual de Spurgeon. Bueno, evidentemente, este predicador tenía, aunque era evangélico, tenía una postura del domingo, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, nosotros podríamos decir, en nuestra experiencia, a veces buscamos horas y horas un texto entre muchos que hay, lamentando que solo hay un sábado por semana, ¿no? Porque no es fácil. No es fácil, hermanos. Por eso quiero advertir a cada predicador y a cada predicadora que no se frustren, no se sientan, no se desesperen, ¿no? Si no llega con facilidad el texto. La experiencia ayuda mucho, la práctica ayuda mucho, la lectura de la palabra ayuda mucho, porque entonces así uno ya tiene más claro dónde hay cierto pasaje, dónde hay cierta historia, eh, dónde hay cierto tema. Eh, donde hay este, eh, cierto personaje, en fin, cuando uno va leyendo, ¿no? La escritura, uno tranquilamente puede ya tener como cierta cancha para ir eligiendo un texto. Aun cuando uno tiene mucha experiencia, hermanos, no siempre es fácil elegir el texto adecuado en que se basará nuestro sermón y desarrollaremos nuestra idea. Y esto, hermanos, nos lleva entonces a plasmar que el texto bíblico que nosotros vamos a elegir para poder sustentar o desarrollar o compartir la idea que hemos tenido, ¿no? Eh, Nos coloca a los predicadores como constructores de puentes, ¿no? En este ministerio de la palabra, el expositor sirve como constructor de puentes donde se va a esforzar. Nosotros hacemos un esfuerzo, todos los predicadores. A veces lo logramos, a veces no. Pero hay un esfuerzo sumamente importante, hermanos, para vincular la palabra de Dios, ¿no? El texto sagrado, con el mundo de hoy, con, con el mundo actual, ¿no? Con las preocupaciones propias de los hombres y de las mujeres. Entonces, nosotros tenemos aquí, hermanos, en este diagrama, ¿no? En este diagrama, el mundo bíblico por este lado y el mundo actual por este otro. Este mundo bíblico estará representado por la palabra de Dios, que es la Biblia, en dos testamentos. El Antiguo Testamento tendrá 39 libros, el Nuevo Testamento 27, para dar un total de 66 libros que nos hablarán de este mundo, del mundo bíblico, ¿no? Y esta palabra, ¿no? Seguramente tenemos que, como lo dijimos en las razones teológicas, necesitamos hablar de Cristo. Pero este mundo bíblico, hermanos, que está reflejado en la Biblia, ha sido desarrollado en un contexto cultural diferente al nuestro, diferente al mundo actual. Porque las etapas, aquí dice redacción, esta flechita, este contexto cultural en que se movió el patriarca Abraham, el patriarca Jacob, Moisés, el pueblo de Israel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Jesús mismo, ¿no? Pablo y demás, se redactaron con muchos miles de años, hermanos, aproximadamente entre 1000 y 1500 años ha sido el lapso de tiempo en que este texto sagrado no se escribió. Por lo tanto, en este periodo redaccional, en este periodo en que se redacta el texto sagrado, hay muchos años de diferencia.
Y entonces los contextos culturales son diferentes, las costumbres son diferentes, las palabras son diferentes, las acciones son diferentes, las leyes son diferentes y hay todo un mundo bíblico, ¿no? Que nos hace separarnos muchos miles de años. Aproximadamente lo menor que tenemos de distancia entre el mundo bíblico y el mundo actual, lo mínimo que tenemos de distancia son 2000 años, lo mínimo. De ahí tenemos 2000, 3000, 4000 y hasta 5000 años de distancia entre lo que pasó hace 5000 años o 3000 años o 2000 años, ¿no? Ahora tenemos que traerlo a nuestro actual, a nuestro mundo actual. Pero hoy tenemos un gran desafío porque hoy la congregación, ¿no es cierto? Nosotros, nuestro contexto cultural es muy diferente al mundo bíblico, hermanos. Nuestras palabras son diferentes, nuestras costumbres son diferentes, nuestras reacciones son diferentes, nuestras leyes son diferentes, nuestras formas de adorar son diferentes. Entonces hay una gran diferencia entre el mundo bíblico, de donde vamos a tomar el pasaje para transmitir la palabra, y las preocupaciones del hombre moderno, del hombre actual. Por eso es que la predicación, este puente, esta flechita, ¿no? Se convierte en este puente, ¿no? Entre el mundo bíblico de hace miles de años y el mundo actual, donde debemos tener un mensaje relevante a las preocupaciones del hombre y a la mujer. Y entonces aquí la predicación debemos tener un análisis del texto, hay que analizar el texto, hay que analizar el contexto, hay que hacer varias cosas que en el seminario les iremos enseñando de cómo hacer una interpretación correcta del texto sagrado. Entonces, fíjense la importancia que tiene la predicación y el predicador y el esfuerzo que se hace, porque necesitamos conocer el mundo bíblico, ¿no? Necesitamos profundizar en el mundo bíblico y después traerlo al mundo actual. Y eso, hermanos, eso no es nada fácil. No es nada fácil. Es realmente con mucha perseverancia, mucha oración, con mucha práctica que se logra hacer. No es difícil tampoco, ¿no es cierto? Pero sí representa su propia impronta ah, de esfuerzo, de trabajo, de lectura, de investigación. Así es que, hermanos, por favor, traten de evitar, ¿no? Los extremos, diríamos. Traten de evitar los extremos. Hay predicadores o habemos predicadores que solamente nos quedamos en el mundo bíblico. Y hablamos de lo que pasó con los jebuseos, con los fariseos, con los escribas, con los amonitas. Nos quedamos solo en el mundo bíblico y nunca traemos el mensaje al mundo actual. Ahí le damos una pasada, ¿no? Decir, bueno, más o menos esto puede ser para nosotros hoy, pero de los 40 minutos que tenemos de predicación, la mayoría nos quedamos acá, en el mundo bíblico. No, traten de no evitar, siempre tráiganlo al mundo actual, siempre. Tengan aplicación al mundo actual, al que vivimos. Pero eviten el otro extremo. Habemos predicadores que solamente hablamos del presente, de nosotros, de nuestra cultura, de cómo debería ser ahora, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de que todo tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces terminamos hablando más de política, de economía, de inflación, de la guerra, de nosotros, de la moda, de un montón de cosas, pero jamás lo vinculamos con la palabra de Dios, que es la que es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por favor, hermanos y hermanas, tengan en cuenta, tengan en mente que cada vez que usted va a predicar se convierte en un constructor de puentes, ¿no? Conecte siempre el texto sagrado con la realidad de hoy. Bien, vamos a trabajar un ejemplo, hermanos. Vamos a trabajar un ejemplo de cómo esto que hemos visto como
como constructor de puentes, ¿no? ¿Cómo puede aplicarse a nuestra congregación hoy? Así es que hoy vamos a trabajar en un ejemplo. Le voy a pedir a los que están viendo la grabación que también trabajen en este ejemplo. Pónganle pause mientras hacen la tarea, diríamos, ¿no? Y vamos a trabajar un ejemplo. Bueno, el ejemplo que les traigo ahora es un ejemplo, ¿no? Que difícilmente para nosotros se nos haría fácil de predicar o interesante para predicar. Y que pocas veces se ha predicado sobre este pasaje de la Escritura. Así es que lo que vamos a hacer, hermanos, hoy es hablar sobre el pasaje que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 1 al 17. Para los que están en clase presencial, les pido que tomen su Biblia y vamos a buscar este pasaje que trata sobre la genealogía de Jesús. ¿Ok? Póngale pausa entonces a los que están viendo la grabación y busquen esta cita, lean este pasaje y una vez que lo lean, pueden darle continuar. La genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Para los que están en clase presencial, por favor, tomen su Biblia y vamos a trabajar este pasaje. Vamos a ver cómo construimos un puente. Vamos a construir un puente de este pasaje. Evidentemente no es un pasaje fácil de digerir, pero bueno, si logramos pasar esta prueba, ya nos vamos a volver expertos en construir puentes. Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Le voy a pedir a alguien que quiera leerlo, por favor, si quiere leerlo. Permiso, pastor. Sí, amigo, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Fares y a Serach Fares, a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Salomón engendró con Rahab a Boz, Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Jesé. Jesé engendró al rey David y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón y Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Gracias, amigo mío.
Ya casi me duermo con tanto nombre ahí medio raro. A ver, hermanos, construyamos un puente. Este es un texto con el que el Evangelio de Mateo abre, ¿no? Su Evangelio. Y cuando nosotros lo leemos, evidentemente nos resulta un tanto extraño porque pues hay tantos nombres que para nosotros son desconocidos, ¿no? Y, y bueno, pero bueno, es un pasaje de la Escritura y algo nos tiene que decir. Ahora, ¿qué puente construiríamos aquí, hermanos? ¿Cuál sería la idea? Si ustedes tuvieran que predicar sobre este pasaje, ¿no? Y, y ustedes tendrían que hablar sobre eso, ¿de qué hablarían? ¿Cuál sería eh, esa idea general que extraerían de este pasaje? Recordando siempre, hermanos, que somos constructores de puentes, ¿no? Recordando que este es un pasaje que se escribió hace un poquitito más de 2000 años, ¿no? Y, y que ahora nos tiene que decir algo a nosotros, siglo XXI. ¿Qué idea tendrían? Brenda dice, tengo algunos adelantos de esto y realmente sí se nos hace raro leer todo. Claro. Bueno, compartan las ideas, hermanos. Vamos a ver. Miguel. Sí, bueno, yo creo que trabajaría en un mensaje, ¿no es cierto? Trabajaría sobre algunas de las personas que están incluidas dentro de la genealogía de Jesús, ¿sí? Y haría un trabajo sobre los tipos de personas que hay, por ejemplo, las condiciones de las personas que hay, sean hombres, sean mujeres, y traería un llamado a la reflexión de que en la genealogía de Jesús hay personas de diferentes tipos, eh, diferentes culturas, diferentes oficios, podríamos decir, y entre otras cosas, ¿no? Para ser por ahí más diplomático. Y haría un llamado de que entonces, siendo así, si todas esas personas estuvieron dentro de la genealogía de Jesús, nosotros podemos ser parte también de la familia de Dios o del propósito de Dios, ¿cierto? Podría ser, tendría que ser más específico, ¿no es cierto? Pero bueno, otros tienen que tener su tiempo también. Sí, gracias, Miguel. Gracias, te agradezco. Excelente punto de vista, ¿no? De cómo podrías abordar este tema. Solo que a mí me parece que si esa sería el planteamiento que vos elegirías, deberías de tener como 3 o 4 horas de sermón, porque si vos vas a desarrollar cada uno de estos personajes que aparecen en la genealogía de Jesús, qué hicieron, cuáles fueron sus oficios, qué representaban cada uno de ellos, te vas a topar con dos serios problemas. El primero es que tendrías que decir de un montón de personas que hay acá, ¿no? Un montón de personas que vivieron en épocas diferentes, con culturas diferentes, porque estamos hablando de muchas generaciones, de miles de años entre uno y otro, miles de años. Y el otro problema al que te vas a enfrentar es que hay personajes aquí que nosotros no sabemos ni qué con ellos. No hay registro en el texto bíblico, ¿no? Eh, no sabemos quién es Jaquín, quién es Eliud, por ejemplo. Matán, no tenemos ni idea, porque no hay un registro, solo aparecen aquí en el libro de Mateo. Entonces, si vas a construir un puente con eso, te vas a enfrentar a esa situación de decir a quiénes te tengo que decir, qué tengo que decir de cada uno de ellos, y emplearías mucho tiempo para decirlo. ¿Por qué hago esta observación? No quiere decir que la idea de Miguel sea mala, sino que yo estoy advirtiendo como oyente, ¿no? De decir, bueno, a mí no me interesa mucho qué le pasó a Jotam,
o quién fue Acaz, o qué hizo Roboam, o Asa, o Tamar, o Rom, o Aram. Yo la verdad necesito algo más que eso, ¿no? Por eso estoy haciendo la precisión. Y este es el ejercicio al que quiero traerles. ¿Qué hacer para hacer un lindo puente? Pero está bien la idea ¿cómo es? De Miguel, pero debemos vislumbrar a qué problema nos vamos a enfrentar, ¿no? Bueno, lo mismo escribió Brenda. Podemos ver un poco la vida, lo que hicieron los antepasados de Jesús. Sí, pero créanme que si vas a empezar a decir cada uno de ellos, va a ser un poco largo. Bueno, Esme dice que el tema sería: ¿quién es el antecesor de Cristo? Abraham. ¿Desde dónde apartó Dios a los que formarían su familia? Y no todos perfectos, pero todos con un propósito, al igual que nuestras familias. Bueno, sí, interesante sobre estos. Habría que ver quiénes serían, ¿no? Identificar quiénes no fueron perfectos, qué fue lo que sucedió para eso, y hacerlo en un plano más familiar. Ajá, me gusta, sí. El peligro que uno corre es no marcar bien las ideas principales, que haría que caigamos en lo que planteé anteriormente. Bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Qué idea tendrían sobre esto? Piensen en su iglesia, piensen en su congregación, piensen en ustedes. ¿Cuál sería la idea que podrían traer de acá? Bueno, nada sencillo, ¿no? Sacar una idea de esto. Pero hay una idea muy linda, hermanos, muy linda. La verdad que para mí es la idea más hermosa que puede existir en todo el texto sagrado. En toda la Biblia, hermanos, esta porción de la Escritura es tan maravillosa, tan maravillosa. Bien, ¿alguien quiere compartir? Puede Sí, ser. Hola, buenos días a todos. sí, No amigo. sé, o sea, quiero comentar algo, pero por ahí puede ser que esté equivocado, ¿no? No, El no, hecho dale nomás. de la importancia de conocer justamente la genealogía de dónde parte Jesús Cristo, o sea, de su descendencia, ya que Dios la promesa justamente le había dado a Abraham a través del hijo de la promesa, cuando él creyó que fue justamente el hijo, a través del hijo, cuando él creyó y viste que él tuvo justamente dos hijos, está Isaac y está el otro hijo, ¿cómo se llama? Abraham, Ismael. Ismael, justamente el hijo con el que creyó Abraham y iba a salir la promesa de la salvación, iba a ser a través de esa descendencia, de la descendencia de Isaac. Por eso por ahí la genealogía justamente va nombrando de Isaac y va partiendo. Y justamente creo que a David también le dice que de su descendencia iba a salir el Salvador. Y ahí, bueno, parte nos va nombrando hasta llegar a justamente el Salvador, que es Cristo Jesús, que nosotros justamente sale esa promesa a aquellos que creen por fe. Abraham en ese principio creyó a Dios y le fue justamente contado por justicia, es lo que
creo que nos pasa a nosotros. Creemos en Cristo Jesús como Señor por fe en Él. Eso por ahí quería. Gracias, gracias. Sí, interesante también punto de vista, mi querido Aarón. Ujú. Sí, puede ser ahí ir por esa línea como idea general. No quedarnos tanto en eso, ¿no? Sino más bien después buscar aplicaciones que nos permitan vislumbrar cómo ahora nosotros eh, planteamos el tema de nuestra salvación, ¿no? Interesante, sí, sí, sí. Ujú. O Bueno, por ahí el hecho también que los judíos allá saben que el Mesías iba a salir de la descendencia de David. Ellos tenían ese conocimiento, porque en un principio ellos en un principio en la iglesia primitiva o justamente cuando estaba el Mesías allá, los judíos tenían más conocimiento de lo que nosotros podríamos llegar a tener hoy. Sería. ujú. Entonces ellos, ese por ahí también es un texto que como para hacerle entender a ellos allá que el Mesías justamente venía de la descendencia de David, puede ser. Sí, sí, puede ser, sí. Es solo que el planteamiento que hace Aarón, que es lo que decía, que se me hace muy bueno, eh, nos tendríamos que mover en el mundo bíblico, ¿no? Para saber toda esta historia que tiene que ver con el hijo de la promesa, Abraham, Ismael, ¿no es cierto? Que tendría que ver con la descendencia davídica, el trono de David, que de ahí vendría el Mesías. Tendríamos que saber un poco acerca de lo que es la deportación de Babilonia, el reino del norte, el reino del sur, porque el reino del sur se convierte básicamente en el heredero de este concepto del Mesías prometido que vendría por parte de la línea de David. Tendríamos que conocer todo eso, o sea, nos moveríamos en el mundo bíblico, pero tendríamos que ser muy hábiles o muy cuidadosos de no quedarnos en ese mundo y no perdernos en ese mundo que de los 40 minutos, 35 la pasemos en ese mundo y hacer la aplicación al mundo actual, ¿no? Debería ser lo más importante. Entonces, solamente hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ah, bueno, Brenda dice, podríamos ser utilizados por Dios para nuestra genealogía en el sentido de romper con las cadenas de pecado que hubieron desde el principio. Sí, habría que identificar aquí dónde vienen esas cadenas de pecado, ¿no? No sé si eso tendría mucho que ver en este pasaje, porque no es que haya pecado acá en todas las genealogías, ¿no es cierto? Pero sí, sí, yo concordaría contigo, mi querida Brenda, ¿no? Ahora, tomando un poco lo que dice Brenda, o lo que escribió en el chat, este, ¿cuál sería una idea que podríamos nosotros tener aquí? Y para mí sería una idea de lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios. Si ustedes algún día quieren hablar sobre la gracia, qué significa la gracia, el perdón, este es un pasaje muy bueno para esto, ¿no? Porque eh, hay que conocer el texto y hay que leerlo con mucho cuidado, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? Eh, aquí hay dos ideas muy importantes que nosotros podríamos sacar. Una es si queremos hablar de cuál era el papel de la mujer en la vida o en el mensaje de Jesús. Eh, porque si ustedes se dieron cuenta, hay mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús. Pero lo segundo, que es lo que les comentaba acerca del acto de la gracia de Dios, ¿no? Hay tres mujeres acá que se identifican con las antepasados de Jesucristo, es decir, que fueron sus tatarabuelas, que fueron parte de su familia, nada más y nada menos que del Mesías, del Hijo de Dios, ¿no? Y entonces tenemos entre toda esta lista que parece ser que de manera intencionada, hay una intención muy marcada del escritor al plasmar a estas mujeres.
Y la primera es Tamar. Tamar, hermanos, es recordada en la tradición bíblica como una mujer que tiene relaciones sexuales con su suegro y hace toda una estrategia para engañar a su suegro, se viste de manera provocativa y demás para engañar a su suegro. Es decir, que el pasado, la vida de esta mujer no era tan linda, no era tan limpia, diríamos. Sin embargo, el escritor sagrado se asegura de que todos sepan que esta mujer es descendiente de Jesucristo. La otra mujer, hermanos, que encontramos es Ruth. Ruth no pertenece al pueblo de Israel. Ruth no es judía. Ruth es moabita. Y los moabitas en la antigüedad, hermanos, eran los archirre contra enemigos de Israel. Y entonces para un pueblo que se preciaba de ser exclusivista, de ser únicos, se dan cuenta que ahora una de las descendientes, la tatarabuela de Jesús, era extranjera. Era una mujer que no merecía estar en el, ¿cómo se llama? En la descendencia del Mesías. Sin embargo, aparece Ruth. Y la otra mujer que no se nombra por nombre, diríamos, ¿no? Pero que está allí, ¿cuál es, hermanos? ¿Pueden identificar? La esposa de David. No. Bueno, sí, diríamos que la esposa de David, pero primero fue la esposa de Urías Eteo, Betsabé. Rahab no, Betsabé. Aunque déjenme ver un poco. Sí, eran 4 mujeres. Rahab, hermanos, o Rahab, era la prostituta que salvó a los espías de cuando fueron a Jericó, una vez que pasan el río Jordán a hacer la inspección. Era la prostituta que protege, ¿no?, a los espías que mandan a la ciudad y es la única que se salva cuando los muros se derrumban. Pero era una prostituta, hermanos, era alguien que no tenía una linda fama y sin en cambio fue la tatarabuela de Jesús, ¿no? Y Betsabé, que es la mujer que es el producto, ¿no? O es el símbolo de la muerte de su marido, pero también es el fruto de la muerte del hijo que es concebido por David y se convierte en un símbolo ¿cómo es? De las consecuencias del pecado que David ahora tiene que pagar por haber tomado como mujer a Betsabé. 4 mujeres, hermanos, que el escritor sagrado toma muy en cuenta para estar allí y que no importando el pasado de ellas, no importando la vida y las decisiones que ellas cometieron, el Señor les concedió la gracia y el privilegio de ser parte de su familia. Entonces, yo ahí entraría al mundo actual y empezaría a hablar acerca de que nosotros también Dios nos ha hecho dignos y que no importa nuestro pasado, no importa las decisiones equivocadas que hemos hecho, también somos dignos de ser parte de la familia del Señor, que somos dignos de su gracia, de su misericordia, de que Él nos ha hecho ser herederos de su gracia, coherederos de su reino. Nos ha permitido ir superando nuestras malas decisiones, ¿no? Y ahora nos coloca en lugares celestiales, dice la palabra. Nos coloca en lugares de privilegio donde solo los príncipes pueden sentarse. Si tú te has sentido alejado de Dios por tu vida pasada, si muchos te siguen criticando, te siguen señalando por tu vida pasada, quiero decirte que Rahab, quiero decirte que Tamar, quiero decirte que Ruth, quiero decirte que Betsabé fueron mujeres también que fueron señaladas por sus malas decisiones. Sin embargo, Dios las acepta dentro de su familia y se convierten en un símbolo de gracia, de perdón, de misericordia. Y de ahí arrancaría mi reflexión hacia el mundo actual.
Entonces, hermanos, es interesante cómo uno, sin forzar el texto y no metiéndonos mucho en demás, tratamos de hacer esos puentes, ¿no? Esos puentes que conecten la realidad de lo que se vivió hace muchos miles de años con estas mujeres en el ejemplo que les puse y después cómo conectarles con el mundo actual. Entonces, eso era un ejemplo de cómo debemos construir puentes, ¿no? En cualquier pasaje de la Escritura, yo les invito siempre a leer con mucho cuidado, con mucha atención, reflexionen palabra por palabra, hecho por hecho, ¿no? Y de ahí van saliendo las ideas. Un poco lo que dijo Aarón también es una linda idea, que hay que pulirla, lo que dijo Esme también sobre las familias, lo que dijo Brenda. Debemos ir manejando esas ideas, pero no olvidando la importancia que tiene que construyamos puentes. ¿Ok? No sé si fui claro con este ejemplo, Vanos, o lo que quise dar a entender. ¿Sí? Bien. Es práctica, no se preocupen. De a poquito vamos a desarrollar este sentido de ir apreciando cosas que a veces no apreciamos porque leemos muy rápido el texto sagrado o porque, bueno, no nos damos la oportunidad de encontrar esas perlas o esas joyas que aparecen en él. Voy a continuar con la presentación. Entonces, ya hemos hecho este ejemplo, ¿no? De cómo construir puentes. Ok, ahora, vayamos a entrar en detalle, hermanos, al siguiente punto del sermón. Ya elegimos el pasaje, ¿ok? Ya elegimos el pasaje. Ya sabemos cuál es el pasaje que nos va a permitir a nosotros desarrollar la idea. Bien, una vez que tenemos eso, hermanos, ahora tenemos que trabajar en el título del sermón. En el título del sermón. Porque el tema central y título tienen que ir de la mano. Tienen que ir siempre de la mano. Una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual desea el servidor de Dios predicar a una congregación, debe formular dicho tema en un título. Debe formular dicho tema en un título. El título, hermanos y hermanas, no es más que la puerta con la que el oyente va, válgase la metáfora, va a asomar la cabeza para ver qué hay detrás de la puerta. El título entonces se convierte en una puerta del tema o el asunto o la idea principal que nosotros queremos plantear. Porque una vez que nosotros mencionamos el título de nuestro sermón, ya debemos darle a nuestros oyentes más o menos una idea, ¿no? De lo que va a tratar, o al menos despertar el interés en nuestros oyentes en función de lo que el sermón va a tratar. Ya desde ahí, hermanos, desde el título, nosotros debemos captar la atención de nuestros oyentes. La definición de título es la siguiente. Es una expresión, el título del sermón, es una expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón. Un aspecto específico, expresado de tal manera que sea apropiado para anunciar el sermón. Que sea apropiado para expresar o anunciar el sermón. Es decir, el título nos tiene que decir todo, ¿no? Pero a la vez no nos tiene que decir nada. Suena un poco ambiguo el concepto. Va en función, hermanos, de que el título, ¿no?
tiene que ser, insisto, como esa pequeña luz, pero que a la vez se convierte en una guía en todo lo que nosotros vamos a querer decir en el sermón. Entonces, es un aspecto específico que hemos de presentar en el sermón de una manera que pueda ser apropiada para la predicación. ¿Qué características debe tener el título, hermano? Cuando usted da un título, ¿qué características debe de tener este título? Primero, el título debe ser pertinente, debe ser adecuado, ya sea al texto o al mensaje, ¿no? Debe tener una conexión de idea. No puede ser con ideas separadas. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos predicar sobre el pasaje de Génesis 22, del 1 al 18, donde leemos el sacrificio que se iba a hacer de Isaac por parte de Abraham, el título debiera tener una relación concreta con el pasaje. Entonces, nosotros buscamos ese pasaje, es una historia muy conocida por nosotros, ¿no? Y nosotros queremos predicar sobre eso. Entonces, el título que vamos a elegir para este pasaje debe tener una relación concreta, debe tener una coherencia, debe ser pertinente. Entonces, hay dos opciones en este pasaje, hermanos. Hay dos opciones de ideas que debemos desarrollar en este pasaje. Usted tiene que decidir por una. Por eso le digo que a veces uno se siente tentado a hablar de todo, de todo lo que nos viene en mente en el pasaje. Pero elija una. Elija una. Entonces, las dos ideas principales que podríamos marcar en este pasaje es obediencia y paternidad, ¿no? Lo que hace un padre y la obediencia de un padre o de una persona. Si nosotros vamos a destacar en el sermón la idea de la obediencia, porque Dios le dijo, el texto dice que el Señor le dijo que renunciara a su derecho de propiedad a Abraham sobre Isaac, ¿no? Y Abraham decide llevar a su hijo hacia el monte para sacrificarlo, es decir, Abraham obedece. Entonces, nuestra idea principal tiene que ir en relación a la obediencia. ¿Qué efectos tiene la obediencia? ¿Por qué la obediencia? Los beneficios de la obediencia, etcétera, en virtud del ejemplo que estamos teniendo en Abraham, en este pasaje. Si esa va a ser nuestra idea, hermanos, entonces el título podría ser el costo de la obediencia. El costo, ¿qué cuesta obedecer? Entonces, ya con base en esto, ¿no? El oyente va a decir el costo de la obediencia. ¿Será que hay que pagar un costo para ser obedientes? Ya desde ahí uno empieza a trabajar con nuestro auditorio sobre esta idea. ¿Ok? Ahora, si no vamos a tocar el tema de la obediencia, no nos metamos allí, no lo desarrollemos en el sermón. Dejémoslo de últimas para otro sermón que hable sobre el mismo pasaje, pero con otra idea principal, que sería la obediencia. Y si nosotros tomamos ahora una idea diferente que tenga que ver con la paternidad de Abraham, todo lo que sintió él como papá, ¿no es cierto? O sea, imagínense tener que preparar todo, la leña, el cuchillo, el fuego, ¿no? Tener que caminar durante todo ese tiempo. ¿Qué es lo que un padre siente cuando Dios le pide cosas que parece que no tienen sentido, ¿no? Cómo se contrista el corazón cuando tenemos que separarnos de nuestros hijos, cuando sabemos que algún día nuestros hijos o se van a ir de casa o tal vez el Señor los recoja antes que nosotros, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a tocar esta idea sobre la paternidad de Abraham y todo lo que significa, no la obediencia, sino él como papá, ¿no? Él como padre en relación con el hijo. Entonces, podríamos titular el sermón Un padre ejemplar. Como ejemplo, ¿no es cierto? Un padre ejemplar.
O podríamos, se me ocurre otro título, hasta eso, ¿qué estás dispuesto a dar por tu hijo? Podría ser un título, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dar por tu hijo? Ese es otro título que va en función de la paternidad, ¿no? Entonces, el título, queridos hermanos y hermanas, debe ser pertinente, ya sea el texto que estamos manejando o al mensaje que nosotros queremos dar, ¿ok? Si nosotros vamos a hablar, fíjense, el problema es que si nosotros vamos a hablar de estas dos ideas en un solo sermón y vamos a hablar de obediencia y de paternidad, entonces tendríamos que hacer un título, no sé, y el sermón se nos iría. Creo que desperdiciaríamos dos ideas muy valiosas que podríamos desarrollar con mucha tranquilidad, con mucha calma, con mucha profundidad, si separásemos esas dos ideas y no caer en la tentación de predicar las dos en un solo sermón. ¿Mm? Así es que el título va a delimitar, va a decir, ok, vamos a hablar de la obediencia, solo nuestra idea será la obediencia. No vamos a hablar sobre la paternidad de Abraham. O si vamos a hablar sobre la paternidad de Abraham, no vamos a hablar sobre la obediencia, vamos a hablar sobre los afectos, sobre las relaciones filiales, todo lo que tiene que ver con la paternidad. ¿Mm? Ok, entonces esta es una característica. Segunda característica, que debe tener un título. Y es que el título debe ser interesante, hermanos, debe sonar interesante, ¿no? Y otra característica que tiene el título es que debe ser breve. Breve. No es fácil elaborar títulos, no a todos se nos da. Yo batallo mucho con eso. Batallo mucho con el tema de los títulos. No soy a veces muy creativo para eso, pero bueno, uno va agarrando cierta maña, ¿no? Y reconozco que hay predicadores que eligen títulos geniales en sus prédicas, geniales, que a mí no se me hubiesen ocurrido poner como título. Pero bueno, deben ser interesantes, deben ser breves. El título debería ser redactado de manera que suscite la atención o la curiosidad de los oyentes, ¿no? La curiosidad. Debe ser atractivo, pero no por el uso de la mera novedad, hermanos, no porque tenga que ser algo wow, tan novedoso, ¿no? Que nadie haya dicho nada sobre este título, sino más bien porque es vital para el predicador despertar el interés en sus oyentes. Es necesario, porque si vos no captás la atención de tus oyentes desde el título, te va a costar mucho trabajo captar la atención de tus oyentes en el transcurso del mismo. ¿Okay? Entonces, es lindo poder mencionar títulos que sean breves e interesantes. Miren, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a hablar sobre el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 6, y es la experiencia de Elías, ¿no? Si nosotros vamos a hablar sobre este hermoso pasaje y le ponemos como título, por ejemplo, Elías junto al arroyo de Querit. Y la verdad que no nos dice nada, no despierta ningún interés, no hay un puente allí, no construimos un puente, no hay una empatía. Y Elías junto al arroyo de Querit, no sé ni qué es el Querit. Todos me dijeran que es el Piraí, bueno, ahí todavía, para mí que vivo en El Dorado, me entiendo y me llamaría la atención de cómo hablar sobre el río, el Piraí. O si le ponemos como título, hermanos, el hambre en la época de Elías. Bueno, tampoco nos dice nada, ¿no? No me parece interesante. O sea, ¿qué nos quiere decir con ese título? Y sinceramente nada, nada. Al menos no para nuestra realidad hoy.
el hambre en la época de Elías. Y bueno, acá, aunque está complicada la situación en la Argentina, todavía comemos carne al menos una vez por semana. No pasamos tanta hambre. Entonces no nos dice nada. Permítanme. A mi hermana Alcira se le activa muy seguido el micrófono. No sé, tal vez porque se mueve algo allí en su celular. Pero no se preocupe, Alcira. Yo aquí le silencio. Bien. ¿Cuál podría ser un título para este pasaje, no? Vuelvo a repetir, no soy experto en elaborar títulos, pero si nosotros pusiéramos probado para ser enviado, tal vez ahí hablaría un poco más, despertaría un poco más la curiosidad, haría más preguntas en la mentalidad del oyente, ¿no? Decir, probado, ¿qué significa ser probado, no? Y enviado a dónde, ¿por qué debemos ser enviados? Lleva un significado pertinente para cualquier miembro en la congregación que esté pasando por una época de pruebas, aquel que esté pasando por situaciones difíciles. Entonces, puede decirle algo el título a esa persona, ¿no? Y puede decirle sobre la prueba, sobre lo que representa, ¿no es cierto? El hecho de estar allí y bueno, ¿cómo es? Necesitar ser alimentado por Dios, etcétera. Entonces, el título en esta característica debe ser interesante, debe ser breve y nos ayudará a despertar en nuestros oyentes la curiosidad. Otra característica. El título, hermanos, siempre tiene que estar en armonía con la dignidad del púlpito si es allí el lugar donde predicamos, pero me parece que donde quiera que estemos parados, el título siempre tiene que ser un título muy prudente, muy interesante, pero no caer en la vulgaridad, no caer en eso de que por tratar de encontrar un título novedoso que sea wow, que despierte el interés de las personas, caigamos en elaborar títulos, ¿no es cierto?, que suenen más un tanto vulgares que con la dignidad o el respeto que merece la palabra de Dios. No podríamos nosotros decir este título, ¿no? Vino, mujeres y canción. El show estilístico del Antiguo Testamento. ¿Deberían los maridos pegarle a sus mujeres? Los astronautas y el hombre en la luna. El lugar caluroso. El gran afeminado. O sea, títulos como estos que yo saqué de un libro de homilética que algunos predicadores, hermanos, eligieron para sus sermones. O sea, no son inventados estos títulos. Alguien los usó como títulos para sus sermones. Pero me parece, hermanos, que no deberíamos caer en esta parte, ¿no? De querer sonar muy novedosos, ¿no? Como para poder usar términos que no vayan en función de la dignidad del púlpito. No tenemos que esforzarnos por ser muy agudos en esta forma de elaborar nuestros títulos. Evitemos a toda costa lo sensacional, hermanos. Lo que esté calculado para suscitar una atención o curiosidades indebidas. No deberíamos nosotros despertar ninguna morbosidad, diríamos, espiritual en nuestros títulos. ¿Ok? Entonces, tratemos de que nuestros títulos siempre vayan acorde con la dignidad del púlpito, evitando a toda costa ser sensacionalistas y querer, bueno, que nuestro título sea un título que nadie más haya
haya escrito y que queramos ser, que en el afán de querer ser auténticos o únicos, caigamos en este tipo de errores, ¿no? De errores. Muy bien. Cuarta característica de lo que debe ser un título del sermón. El título, hermanos, puede ser elaborado de diferentes maneras, utilizando mucho lo que son estos signos de admiración, los signos, ¿no? De la gramática, ya sea de afirmación, puede establecerse en forma afirmativa un título, puede establecerse como una pregunta, ¿no? Las preguntas son muy buenas para elaborar títulos porque si elaboras una muy buena pregunta en tu título, ya desde ahí despiertas la curiosidad de tus oyentes, ¿no? Ya dices, mira, quiero saber cuál es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Y la otra son títulos exclamativos, ¿no? Que también es muy lindo porque plantean mucho, le dan un énfasis muy interesante al título que quieras establecer en tu sermón. Bien, como ejemplos de forma interrogativa o en forma de pregunta, podría ser, ¿por qué sufren los piadosos? ¿Por qué? Una pregunta que muchos a veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué si yo he sido bueno? ¿Por qué estoy sufriendo? Entonces, va a estar interesante el sermón porque voy a encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué sufren los piadosos? En términos afirmativos, en una afirmación, diríamos lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Estamos afirmando qué dice la Biblia acerca de la muerte. Entonces ya nuestros oyentes sabrán que nuestro sermón va a hablar sobre la muerte. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Es un título que está haciendo una afirmación. Y en términos exclamativos, el ejemplo sería ganar por perder, ¿no? Ganar por perder. Todo lo tengo perdido con tal de ganar a Cristo. Ese sería como que el pasaje que estaríamos utilizando para ponerle este título. Ganar por perder. Ya los signos de admiración, ¿no es cierto? Ya dan cierto énfasis, ya dan cierta agilidad, cierto dinamismo en el sermón, ¿ok? Así es que sean muy variados, utilizan mucho estas formas, que me parece que serían suficientes. No digo que sean únicas, hay otras formas de poder escribir nuestros títulos, pero pueden navegar en estos mares, pueden navegar. Alguna vez háganlo en forma de pregunta, a veces háganlo como una afirmación, a veces escriban un título que traiga una exclamación muy fuerte, ¿no? Eso sería muy bueno, muy bueno. Sería básicamente muy versátil el tema de nuestros títulos. Bien, una característica más del título. El título, hermanos, también puede consistir en una breve cita de un texto de las Escrituras. También el texto sagrado, la Biblia, nos puede ayudar a nosotros a poder extraer del mismo texto nuestro título, ¿no? Y no quebrarnos mucho la cabeza. Ojo, solo que no todas las frases que aparecen en la Biblia nos ayudan a elaborar un título. No todos. Así es que tengamos cuidado. Por ejemplo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Quién es mi prójimo? Como le preguntaron en la parábola del buen samaritano a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Enséñanos a orar. Como exclamación puede ser, ¿no? Enséñanos a orar. Que eso fue lo que le pidieron los discípulos a Jesús cuando Juan el Bautista les enseñaba a sus discípulos, y los discípulos de Jesús le dijeron, mira, Juan el Bautista está enseñando a sus discípulos, te pedimos que a nosotros nos enseñes a orar. Entonces, sale del mismo texto, hágase tu voluntad, palabras de Jesús, ¿no? Una afirmación, es un texto afirmativo,
hágase tu voluntad. Y en la época, en la experiencia de los espías que fueron a reconocer la tierra prometida, ellos llegan con un informe al pueblo y le dicen al pueblo, vimos allí gigantes, vimos allí gigantes. Y bueno, estaríamos desarrollando nuestro sermón en función de quiénes son nuestros gigantes, qué es lo que vieron estos espías, mundo bíblico, qué es lo que vieron estos espías que los hizo ver a las personas como gigantes y traerlo al mundo actual, qué estamos viendo hoy como gigantes de nosotros que nos está dando temor de vivir una vida llena de victoria. Entonces, también a veces cuando elegimos un texto, hermanos, este texto mismo nos puede dar el título. Pero vuelvo a insistir, no todos los títulos nos pueden dar el título. Si usamos el ejemplo de Mateo, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, si vamos a hablar de lo que dijimos de gracia, no vamos a poder poner el versículo 5 que dice, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. O sea, no hay forma de sacar de ese texto un título. Pero hay otros pasajes que sí, como los que les he mostrado como ejemplo en la diapositiva. Este escritor decía algo muy interesante, hermanos. Y me llamó la atención, por eso lo traigo a la clase. J.H. Howitt decía, tengo la convicción de que ningún sermón está en condiciones de ser escrito totalmente y aún menos predicado. Mientras no podamos expresar su tema en una sola oración gramatical breve, es decir, el título, que sea a la vez vigorosa y tan clara como el cristal. Repito, tengo la convicción de que ningún sermón está en condiciones de ser escrito totalmente y aún menos predicado, mientras no podamos expresar su tema en una sola oración gramatical breve que a la vez sea vigorosa y tan clara como el cristal. Sigue diciendo este escritor. Yo encuentro que la formulación de esa oración gramatical, está hablando del título, constituye la labor más difícil, más exigente, pero también, dice él, más fructífera de toda la preparación del sermón, de todo lo que él va a hacer, ¿no? El hecho de obligarse uno, de disciplinarse, el hecho de hacer lo que uno tiene que hacer para formular esa oración, desechando cada palabra imprecisa, es decir, no, esta palabra no va, no tiene relación con el tema, no tiene relación con la idea. Desechar cualquier palabra áspera, dura, directa, ¿no? Confrontativa, que tenga más bien un fin para lastimar a las personas, o ambigua, que la verdad nos diga todo, pero no nos diga nada, ¿no? A ver, en el sentido de que sea ambigua, quiere decir que no le entendamos qué quiso decir el escritor con ese título. Disciplinando el pensamiento hasta encontrar los términos que definan el tema con escrupulosa exactitud, constituye uno de los factores más vitales y esenciales de la hechura del sermón. Y no creo, dice Howitt, y no creo que ningún sermón pueda ser esbozado, predicado, hablado, mientras esa frase, es decir, el título, ¿no? Esa oración gramatical breve, vigorosa y tan clara como cristal, no haya surgido en la mente del predicador con la claridad de luna llena en noche despejada. Cuando la noche es despejada y hay luna llena, no necesitamos luz. Alumbra re bien cuando hay luna llena.
Y lo mismo tiene que pasar con el título, hermanos. El título debe, como dice Howard, es la labor más difícil, exigente, sí, porque hay que pensar, hay que idear, a veces uno no es tan creativo, uno le da, yo batallo con eso, pero cuando lo tengo, hermanos, usted no sabe, siento tanta tranquilidad, porque ese título es el que me va a guiar en todos mis sermones, como el timón, es un pequeño timón que hará que mi idea principal no desborde, que mi idea principal llegue a puerto seguro. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, ayer di un estudio bíblico a la iglesia en México y entonces me plantearon ellos y me dijeron, mira, es un estudio bíblico con un enfoque evangelístico. Y yo dije, ay Dios, ok, ya tengo la idea. Ahora yo tengo que trabajar todo lo demás, buscar el texto, armar el sermón y lo primero que me pidieron era, ¿y cuál es el título de su estudio, de la charla que va a dar? Ay, yo sufro con eso. Ay, Dios, el título. Y sí. Entonces, empecé a trabajar todo el bosquejo que yo ya lo tengo incorporado, ¿no? Y diamagré con todo, ¿no? A ver, podría hablar de esto, delimitar la idea, cómo puedo delimitar mi idea, porque me dicen un estudio bíblico con enfoque evangelístico es un mundo de ideas, hermanos, es un mar, es un océano. Entonces hay que delimitarlo y hacer este puente del que les hablo. Entonces el primer gran desafío era cuál título le iba a poner a la charla, al estudio, al sermón, etc. Y bueno, entonces pensé en Pedro. Había leído un libro hace muy poco tiempo que me impactó mucho una parte de cómo Pedro identifica o cómo Pedro puede, ¿cómo se llama? Ah, decir quién es Jesús para él, ¿no? En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando tiene su encuentro con Cornelio. Me impactó mucho cómo lo plantea el autor y demás, entonces de ahí me nació la idea, ¿viste? No es que nace de la nada, o sea, ahí a veces hay que leer dije, listo, esa idea me parece muy linda, entonces empecé a acotar, dije, bueno, voy a plantear mundo bíblico, Pedro como apóstol, su experiencia como Jesús y cómo él, después de muchas cosas que él vivió en su relación con Jesús, pudo finalmente describir con toda claridad quién era Jesús para su vida en el discurso que él da ante Cornelio. Y lo trasladé al mundo actual, ¿no? Diciendo que ahora, ¿quién era Jesús para nosotros? ¿Qué representaba la relación que tenemos con Jesús en función de encontrar una respuesta? ¿Quién es Jesús para nosotros? Entonces, teniendo toda esa idea, el título que le puse, insisto, no sé si fue tan creativo y demás, pero bueno, qué sé yo. Yo le puse, ¿quién fue Jesús para Pedro? Una pregunta, ¿no? ¿Quién fue Jesús para Pedro? Y bueno, porque yo ya sabía que iba a hablar sobre Pedro, pero al final terminé diciendo, bueno, ahora ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué representa? Y bueno, ahí hice la aplicación y todo lo demás. Así que es muy importante. Entonces yo ya, vieron, mi título a mí me guió toda mi charla. Toda la charla me guió el título. ¿Quién era Jesús para Pedro? Entonces ya sabía, mi primer punto era contestar una pregunta, ¿quién es Jesús? Luego hablé sobre Pedro y luego lo traje para nosotros, para quién era Jesús para nosotros. En esos tres momentos desarrollé mi sermón, ¿no? Pero mi título me guió. Y eso para mí ya me hizo descansar. Con mi título yo empecé a armar todo, buscar los textos y armar la presentación, etc. Bueno, vamos al descanso, hermanos, y vamos a regresar con otro ejercicio que tiene que ver básicamente con poner un título a un pasaje de la Escritura. ¿Ok? Vamos a ponerle título a un pasaje. Antes de eso,
Vamos a abrir un minutito para preguntas. Mi querido Aarón. Sí, pastor. Por ahí, bueno, me quedó unas dudas con respecto al primer texto que habíamos leído. Porque por ahí habíamos leído 17 capítulos por ahí que conforman ese primera de Mateo, ¿no? Conforma 17 versículos, perdón, y por ahí justamente nos fuimos y nos enfocamos en únicamente 3 de esos versículos que hablan justamente de las mujeres. Por ahí usted o su pregunta fue de qué por ahí trataba el autor con respecto a todo este versículo. O sea, es un versículo, si vamos al caso, bastante extenso. Entonces, por ahí, si yo quiero saber si cuando hablo así en un versículo, tengo que, por ejemplo, plantear la idea general de ese versículo completo, o podría, por ejemplo, o si no, por ejemplo, en este caso, podría hablar únicamente del versículo 3, 4 y 5 y enfocarme justamente con relación a esas mujeres, que fue por ahí lo que sacamos de no sé si me explico a lo que... Sí, Porque sí, sí. es como que leímos tanto y nos enfocamos en 3 versículos y dejamos 14 versículos de lado. O sea, ¿qué pasa con Salomón y todo esa otra parte que, por ejemplo, teníamos como que un ramo de flores y únicamente apreciamos una flor? Claro, muy atinada tu pregunta, mi querido Aarón, y pertinente al tema. Eh, Recuerden lo que les he platicado. Uno de las características que tiene el sermón expositivo es que este va a tratar un tema más o menos extenso que el escritor sagrado lo ha planteado como una unidad literaria. En este caso, no, planteamos un pensamiento general que es la genealogía de Jesucristo, ¿no? En eso se basó del versículo 1 al versículo 17 del primer capítulo de Mateo. Bien, como yo les decía también, es muy importante que a ustedes los guíe la idea que quieren plantear sobre este texto, ¿no? Eh, Y en el ejemplo que yo les puse, yo solamente quise plantear una sola idea, que todo el texto me guía, porque estas 3 mujeres, si solamente nosotros hablamos del versículo 3, 4 y 5, ¿no? Quedan también descolgadas porque no tendría un contexto, al menos eh, referencial del por qué estamos hablando de estas 3 o 4 mujeres, si no planteamos que toda la lectura habla sobre la genealogía de Jesucristo. Y al final, ¿no es cierto?, el texto nos habla, esta porción literaria nos habla de que de todos estos que hemos nombrado, en especial las 4 mujeres, porque es como el interés mío que yo tuve para plasmar en el sermón, nos habla que todos estos personajes vienen a ser la descendencia de Jesús, vienen a conformar su árbol genealógico. Entonces, ya ahí tenemos el marco referencial que hará que el oyente sepa de dónde vienen estas 4 mujeres, ¿no? Que entienda primero esa parte. Por eso es que se lee todo el pasaje. Ahora, es cierto lo que vos decís y por eso todos los autores coinciden. Vos vas a un jardín lleno de flores hermosas y solamente te tenés que llevar una, ¿no? Y esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que decidir. Si este pasaje vos planteas el tema de la promesa de Isaac, Abraham, si este pasaje planteas lo que significa el primer versículo, que es que Jesucristo es hijo de David, si vos planteas el tema de lo que significan los 3 periodos de 14 generaciones que hubo, ¿no es cierto?, para llegar a la genealogía de Jesucristo. Si vos planteas todas esas ideas en un solo sermón, es muy probable que tus oyentes no perciban la totalidad o la claridad de una sola idea.
Entonces, si tenés una idea clara de un pasaje, ahora vamos a ver otro ejemplo que está casi, es lo contrario, pero lo vamos a ver ahora. Lo más importante es decidir por cuál opción de idea te vas a inclinar. Y se podría llegar al caso de plantear, por ejemplo, un sermón por ejemplo, 3 sábados. Sí, O sea, sí, empezar justamente con un tema y desarrollarlo. claro, 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 porque acuérdense, hermanos, el texto bíblico no se agota. O sea, vos podrías plantear en una ocasión este mismo texto hablando de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Luego, en otro sermón, el mismo texto y hablando del por qué tiene que ver el tema de Abraham, por ejemplo, ¿no? Otro sermón, como un estudio bíblico. ¿Por qué hay 2 genealogías de Jesús? Porque una es mateana, es decir, una aparece en Mateo, pero otra es lucana, que aparece en Lucas. Y ambas son diferentes. Entonces, también tendrías esa otra opción en algún otro momento de por qué con Mateo Jesús inicia con David y Abraham y Lucas termina con Adán. No termina con Abraham, termina con Adán. Entonces ya tenés otra idea para desarrollar. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es definan una sola idea. No se pichen por decir, ay, hay tantas cosas lindas que yo podría decir aquí, sino más bien aprovechen y dosifiquen. Dosifiquen. Entonces, cuando ustedes lean, hermanos, vamos a leer otra vez Mateo del 1 al 17, la gente va a decir, ah, ya sé de qué va a hablar. Pero cuando vos les planteas la otra cara, va a decir, ah, mira, ahora resulta que es otra situación que está planteando. Ya tenés el interés de la gente, ¿no? Entonces, por eso, mi querido amigo, hay que plantear toda la lectura, decidir la idea general que va a permear tu sermón, escribir las otras ideas que te nacen de esto y después desarrollar otros sermones con base en esas otras ideas. Bueno, muchas gracias. De nada, mi querida Rana. Bien, ¿alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, vamos al receso y vamos a venir ahora a trabajar un ejemplo de elaborar un título de un pasaje muy lindo. Tomamos 10 minutitos de receso.